Listo, estamos en vivo. Bienvenidos a todos los que están por ahí. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros en Guía TV. Gracias a Guía TV por la invitación, por dejarme estar aquí con ustedes y compartir un tema muy importante. Vamos a dar un poquito de tiempo para que pueda entrar algo de gente. Ahorita pues no hay gente, pero bueno, esto se está grabando, así que pues voy a saludar como quiera. Y bueno, si estás por ahí, escríbenos en los comentarios de dónde nos visitas, de dónde nos estás viendo. Vamos a dar un poquito de tiempo. Si puedes por ahí tener tu Biblia a la mano, si puedes también tener una libretita, una pluma, sería genial para que puedas anotar algunos versículos que te vamos a platicar al ratito. Bienvenidos a los que se están conectando, gracias por estar por acá puntuales. Ya estamos por comenzar. Escríbanos en los comentarios de dónde nos están sintonizando para poderlos saludar, si pueden. Y gracias a todos por ahí estar muy puntuales. Me presento porque algunos tal vez no me conozcan. Me llamo David Villarreal. Estoy sirviendo en Casa del Rey, Iglesia Centro de San Nicolás, ahí con los jóvenes, llamado Fusión. Estoy ahí trabajando con ellos, con mucho amor. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Y vamos a orar, ¿les parece si por ahí oramos y damos un poquito ahí de tiempo en lo que la gente se va conectando para poderlos seguir saludando? Y gracias por ser puntuales, gracias por estar ahí esperando a empezar. Una vez más, los que se van conectando, escríbanos de dónde nos están visitando para poderlos saludar, y si por ahí pueden escribirnos en los comentarios, los vamos a estar leyendo, tratar de contestar. Igual, si no los contestamos, pues bueno, al menos los leemos. Entonces, oremos. Padre, gracias por darnos este privilegio de estar aquí conectados con mis amigos, Señor. Hoy vamos a considerar tu palabra para que puedas hablar a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú produciendo algo en nuestras vidas, Señor, algo que nosotros no podemos producir, pero tu palabra sí puede producir, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sensibilice nuestros corazones para que podamos recibir esa palabra y ser buena tierra a lo que tú tienes para nosotros esta noche. Gracias por la gente que hoy está aquí conectada y hoy está aquí dispuesta, Señor, a recibir de ti, a crecer en esa sabiduría que tú tienes para tus hijos, Señor. Y gracias por esa sabiduría que tú tienes para tus hijos. Hoy háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a este tema acerca de la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Si por un momento reuniéramos a la gente más sabia de toda la tierra, a todos y de todos los tiempos, y los ponemos en un lado de la balanza con toda su sabiduría y toda su inteligencia, y del otro lado de la balanza pusiéramos la sabiduría de Dios, Dios seguiría siendo más sabio. No pueden compararse a la suprema sabiduría de Dios. Y el ser humano siempre ha buscado eso, siempre ha buscado conocimiento, siempre ha querido experimentar cosas, crecer en ciencia, en filosofías, y descubrir cosas. Está hambriento por conocer. Y hoy tenemos mucha información disponible, ¿no? Y es un regalo que también podemos tener. Pero hay algo peligroso ahí, porque el propio orgullo y el pecado de la gente a lo largo de la historia ha hecho tropezar a ellos de muchas maneras. Y quiero compartirte 3 puntos el día de hoy acerca de esto, de la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Y el primero es: creí que era sabio. Muchos creemos que somos sabios. Y unos creyeron que podían alcanzar a Dios. Y esto fue lo que pasó. Acompáñame en tu Biblia, ahí en Génesis capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Si puedes por ahí tener tu Biblia, tenla a la mano, y si no, anota ahí la cita y la leemos juntos. Escucha ahí con atención. Dice: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron ahí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma.
Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque ahí fue donde el Señor confundió a la gente con diferentes idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Ahora, la gente de esta historia construyó esta torre como un monumento para su propia grandeza. Y ese fue el principal error. Creer que son más grandes que Dios, creer que su gloria podía ser más grande que la gloria de Dios. Y la Torre de Babel, honestamente, fue un gran logro humano. Era una maravilla del mundo en ese momento, era un monumento muy increíble en arquitectura, en todo, pero era un monumento dedicado a la gente misma y no a Dios. Y ese es el principal problema, quererle robar la gloria a Dios. Y por eso quedaron en vergüenza, quedaron confundidos, porque con toda su inteligencia construyeron esta gran torre. Pero es muy diferente la inteligencia a la sabiduría. Y entonces es por esto que no alcanzaron a terminarla. Ahora, ¿qué torres tú has construido en tu corazón? Algunas veces podemos cometer el error de construirlas. Debemos tener mucho cuidado porque podemos repetir la historia de la Torre de Babel en nuestras propias vidas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pasa cuando nos queremos gloriar en nuestros títulos. Pasa cuando nos queremos gloriar en nuestras posesiones. Pasa cuando nos queremos gloriar en la forma en la que nos vestimos, o en la forma en la que nos vemos, o en la forma en la que hablamos. Es ahí cuando cometemos el mismo error que la gente de Babel, quererle robar la gloria a Dios. Eso no es la sabiduría que Dios quiere que tengamos. Esa no es la clase de sabiduría que Dios quiere que tengamos. Tarde o temprano, esa sabiduría lleva al hombre a la vergüenza. Y entonces, yo creo que nadie quiere ser avergonzado. Nadie de los que estamos aquí conectados hoy queremos ser avergonzados. Y tenemos que tener muy en claro esto. El conocimiento no es sabiduría. Conocimiento no es sabiduría. Y la Real Academia nos describe el conocimiento como entendimiento, inteligencia, razón natural. El hombre, en su afán de conocer y descubrir, ha escalado hasta los altos niveles del saber humano. Sin embargo, observamos que mientras mayor auge toma la ciencia y avanzan las tecnologías, el mundo se degrada en una mayor proporción. ¿Por qué? Una vez más, no es lo mismo saber que ser sabio, ni tampoco conocer que ser entendido. ¿Estamos en el mismo canal? Vamos a leer una vez más Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 25. Acompáñame en tu Biblia, si no, anota por ahí el versículo y lo vamos a leer juntos. Dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Voy a repetir eso una vez más, porque es terrible. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Lo más tonto que puede hacer el ser humano es reemplazar a Dios por algo que es temporal, por algo que no satisface. Esta es la esencia misma del pecado. Y muchas veces nosotros caemos en el mismo error cuando pecamos, porque en ese momento decimos: Dios, tú no eres suficiente para mí. Y escoges otra cosa para que sea suficiente para ti en ese momento. Y no sacia tu alma. ¿Y qué nos lleva a pecar? Pues nuestra propia carne nos lleva a pecar. Pero muchas veces es por jactarnos y creer que sabemos más que Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un encuentro con la verdadera sabiduría.
¿Y cómo podemos hacer eso? La verdad es que Dios sí quiere que seamos sabios, pero Él quiere darnos a conocer su sabiduría, no una sabiduría que pueda salir de nuestra propia mente, porque de nuestro propio ser no sale nada que valga la pena. Necesitamos a Dios, necesitamos a Dios. Y Proverbios 4:7 nos dice y nos anima, dice: adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo que hagas desarrolla buen juicio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que no puedes ser sabio sin Dios. Definitivamente no puedes ser sabio sin Dios. Y Proverbios 2:6 dice: pues el Señor concede sabiduría. ¿Quién la concede? Dios concede la sabiduría. Dice: de su boca provienen el saber y el entendimiento. O sea, de Él provienen la sabiduría que tú y yo necesitamos. Hay que aprender a diferenciar entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, porque sí es diferente. ¿Y dónde podemos encontrar esto? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a Santiago, capítulo 3, o anota por ahí la cita, Santiago 3, del 13 al 17. Nos habla de la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios. Y dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Vean cómo está conectada la humildad con la sabiduría, no la puedes desligar. Dice: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pero ahora vamos a ver la sabiduría de Dios. Dice: pero la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. También ama la paz. También es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones, y no muestra favoritismo, y siempre es sincera. Vaya contraste, ¿no? Vaya contraste contra lo que nuestro propio corazón nos lleva a hacer, y cuando Dios transforma el corazón del creyente, cambia las intenciones incluso al buscar la sabiduría. Entonces tenemos que buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios. Y esta clase de sabiduría, una vez más, no está basada en el orgullo, sino ¿en qué? En conocer a Dios, en amar a Dios, y eso nos lleva a amar a los demás también. Entonces, la respuesta de nuestro corazón hacia la sabiduría de Dios, ¿cómo debe de ser? Debe de ser principalmente con humildad y en adoración. Y esto le sucedió a un hombre que conocemos en la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, que es Job. Y cuando Job se topa con la sabiduría de Dios, tiene una respuesta muy interesante. Ahora, Job era un hombre sabio, pero no era más sabio que Dios. Y en algún punto, en su orgullo, él creyó que era más sabio que Dios. Y entonces al final, Job reconoce, y él dice en el capítulo 42, dice: entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Eran cosas demasiado maravillosas para mí. Y tú dijiste: escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza, en señal de arrepentimiento. Y me encanta el corazón de Job al final, cómo Dios trabaja en él, ¿no? Y entonces lo pone en su lugar, y él aprende a confiar en Dios y contempla la verdadera sabiduría. ¿Y a dónde lo llevó la sabiduría? Lo llevó al arrepentimiento. Lo llevó al arrepentimiento. ¿Y a dónde nos lleva a nosotros? Nos lleva al mismo arrepentimiento, pero también nos lleva a la cruz. Nos lleva a Jesús. Y este es el mensaje del que yo te quiero hablar principalmente. Y en 1 Corintios 1:18 en adelante dice, y esto es muy importante: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. ¿Cómo es el evangelio para ti? ¿Cómo es el evangelio para ti? Cuando tú escuchas acerca de Jesús, ¿cómo reacciona tu corazón? ¿O cómo reaccionaba antes tu corazón, antes de ser regenerado por Dios?
Entonces dice que el mensaje de Cristo es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? ¿Tú quieres ser eso? ¿Tú quieres ser un experto en conocer, un experto en filosofar, un experto en hablar? Pues la Biblia lo pone como que es algo ridículo cuando lo comparas con el Evangelio. Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que a Dios en su sabiduría suprema, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Entonces, si tú te esfuerzas por conocer a Dios por tus propios medios y por tus propios conocimientos, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, porque un corazón endurecido, por más que conozca, no va a rendir su vida a Dios. Necesitas, una vez más, ser humilde y arrepentirte para que puedas comprender lo que Dios quiere que entendamos. Y dice, ya que Dios, una vez más, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto a judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cómo reacciona tu corazón cuando escuchas la verdad de Dios? ¿Es para ti poder de Dios o es algo ridículo para ti? Porque ahí se revela nuestro propio corazón. Y dice, ese plan, entre comillas, ridículo de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Y recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, y fíjate muy bien, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Y esto es con lo que Dios trabaja. Dios trabaja con un corazón dispuesto, Dios trabaja con un corazón humilde, Dios trabaja con un corazón que es moldeable. ¿Cómo eran los discípulos de Jesús? Ellos eran estudiosos, ellos eran sabios. Si acaso Lucas, que era médico, pero aún así no conocía de Dios, no tenía sabiduría como los fariseos o los escribas o gente que podríamos haber dicho nosotros y calificado como ellos son los que tienen que ser discípulos. Jesús dice no. Los que consideraban ridículos y absurdos, los que consideraban necios, ellos van a ser. Entonces, ¿cómo está tu corazón ante Cristo? ¿Cómo está tu corazón ante el Evangelio? ¿Qué tan humilde eres para escuchar su voz? ¿Y a qué me lleva todo esto? A que creer en el Evangelio es lo más sabio que podemos hacer. Pero ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a permanecer. Y esta es la manera en la que yo quiero concluir, abrazando la sabiduría. Ya conocemos que la sabiduría es conocer a Cristo, es conocer el Evangelio y abrazar la verdad de Dios. Pero ¿para qué debemos abrazar la sabiduría de Dios? ¿Para qué lo tenemos que hacer? Porque es esencial para el cristiano. Y quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 1, del 9 al 11. O anótalo por ahí en tu libreta. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ahí está Pablo orando por la iglesia de Colosas y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí viene el propósito, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces el objetivo principal de la sabiduría de Dios es llevarnos a Cristo.
poderle conocer, descubrir las joyas que Dios tiene para nosotros a través de Cristo Jesús y andar como Él quiere que andemos. Y quiero que recordemos la historia de un hombre que fue muy sabio. Y vamos al primer libro de la Biblia, que es Génesis. Anótalo en tu Biblia, Génesis capítulo 5, 23 y 24. Y esta es la historia de un hombre llamado Enoc. Y solamente te voy a leer 2 versículos que resumen en sí la historia. Dice: Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y si lo leemos rápido, podríamos decir, pues qué bien, ¿no? Pero aquí nos revela cuál era la rutina de Enoc, cuál era el propósito de la vida de Enoc. Enoc todos los días salía a buscar la presencia de Dios. Todos los días corría para encontrarse con su Creador. Y esta es la verdadera sabiduría. Su corazón buscaba estar en intimidad con Dios. ¿Hasta qué punto? Hasta que Dios dijo: ¿sabes qué? Vámonos a mi gloria. Y ese es el objetivo principal de tu vida y mi vida. Que podamos estar en comunión con Dios todos los días. Te voy a decir una frase que me decían en el Instituto Bíblico, y es esta: lo más importante es lo más importante. Y lo más importante es mi relación con el Señor. Ahora, algo muy importante que tenemos que pensar y saber y creer es que Cristo viene pronto. ¿Tú crees que Cristo viene pronto? Porque es una realidad que va a suceder y va a venir como ladrón en la noche. ¿Y sabes por quién viene? Viene por aquellos que son fieles. Viene por aquellos que son fieles a Él, por aquellos que le aman. Pero ¿sabes por quiénes también? Por aquellos que caminan con Él. ¿Tú caminas con Dios? ¿Tú tienes esa relación cercana con Él? Y si tú no sabes cómo empezar, si tú no sabes cómo caminar con Jesús, veamos lo que Jesús nos dice en Juan 14:6. Jesús le contesta a Tomás, hablando acerca de esto, que no sabía cómo hacerlo, y él le dice: mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y entonces hoy puedes ser verdaderamente sabio al vivir y caminar por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo más sabio que podemos hacer como creyentes. Y yo quisiera que puedas pensar un momento en esta palabra. No es una palabra que tenga mucha filosofía o cosas cargadas de teología. ¿Por qué? Porque una vez más, la verdadera sabiduría está en conocer a Jesús. Y si tú quieres conocer a Jesús, ora junto conmigo si es que no lo habías escuchado antes, o si quieres renovar o restaurar esa relación que habías perdido con Él. Ora junto conmigo y cierra tus ojos y dile: Padre, yo quiero conocerte más, Señor. Y te pido que me perdones, Señor, por mi manera de ser. Te pido que me perdones por cómo he caminado en mi vida, Señor. Y reconozco que me he desviado de ti. Reconozco que mi corazón está inclinado hacia la maldad y que necesito que pongas un nuevo corazón en mí. Que ahora escuche tu voz, que reaccione a tu voz, a tu verdad, y que solamente pueda seguirte por el resto de mi vida. Pongo mi fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es muy importante. ¿Qué sigue ahora? Sigue ahora que empieces a buscar y abrazar la sabiduría de Dios. A que nutras tu vida todos los días. Que no te conformes con migajas cuando Dios tiene una mesa servida para ti. ¿Por qué no vas todos los días y te sirves de esa mesa y comes y creces espiritualmente? Ahora, para el equipo de Guía TV es muy importante que tú estés injertado en una casa espiritual, que tú estés siendo parte de una casa espiritual, que recibas constantemente la palabra que Dios entrega a los pastores de la congregación. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? El consejo es que no dejes de congregarte, ya sea de manera virtual, sí, pero si es que tu iglesia tiene manera presencial, ve, es lo mejor que puedes hacer. Nada va a reemplazar que vayas a tu iglesia y que puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti. Ahora, día tras día tienes que buscarlo. No dependa solamente de los domingos que te den de comer, sino busca alimentarte de la palabra de Dios. Y no te pierdas de lo que Guía TV va a tener para ti más adelante.
Y gracias por conectarse, gracias a todos los que se sintonizaron. Sé que fue una palabra rápida, pero anota los versículos una vez más que dijimos. Por ahí los vamos a publicar en YouTube este video. Lo puedes volver a ver y puedes estudiar con más a detalle los pasajes que compartimos. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias a Guía TV por la invitación. Me siento muy, muy feliz de poder participar y compartirles la palabra que Dios puso en mi corazón. Gracias, nos vemos pronto y Dios les bendiga a todos. Si tienes por ahí algún comentario, lo puedes dejar y lo vamos a estar leyendo y contestando pronto. Muchas gracias, Dios les bendiga.